¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast Se tenía que decir. Arrancamos esta semana con una nueva edición, con un nuevo programa en este año 2024. Estamos un poco complicados con temas, con espacios, por cuestiones básicamente de producción, pero tratamos de llegar a ustedes cada vez que la coyuntura lo necesite, lo requiera y qué más ahora en estos tiempos en que nuevamente la desinformación está pasando por raudales, más aún a partir de la situación vivida en Ayacucho con la señora Dina Boluarte y que vamos a estar comentando en breves minutos para tratar un poco de entender, primero, el contexto de la situación en la cual se ha dado este atentado y, en segundo lugar, tratar un poco de entender todo lo que se está diciendo y señalando hasta este momento. Yo soy Paco Pérez García, les doy la más cordial bienvenida, los invito a quedarse con nosotros en este espacio, como siempre, a través de las plataformas favoritas, su plataforma favorita de podcast, y también nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook, en las redes sociales de Espacio Libre. Así que quédense con nosotros porque vamos a estar comentando básicamente todo lo que ha venido ocurriendo en Ayacucho tras la agresión, el ataque que ha sufrido la señora Dina Boluarte, pero vamos a tratar también de entender las razones por las cuales se ha producido esta situación, qué tan complejo es lo que la señora Dina Boluarte está de alguna forma realizando cada vez que viaja a las regiones y también conocer un poco lo que está ocurriendo tras este suceso. Así que quédense con nosotros en esta nueva edición de Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se tenía que decir y como les veníamos señalando, básicamente queremos comentar y conversar sobre lo que ha venido sucediendo luego de que el 20 de enero, el día sábado, sí, en efecto, el día sábado, la presidenta, la señora Dina Boluarte, estuviera en Ayacucho. Ella estuvo en Ayacucho para una serie de actividades, básicamente lo que hasta ese momento el Palacio de Gobierno había anunciado es que la señora Dina Boluarte iba a estar en esta zona de nuestro país para realizar, entre otras cosas, ¿no? A hacer anuncios respecto a asignaciones de recursos, además de la colocación de la primera piedra de la carretera Minascuchu, Yachocmayo y Alpayaca, Munaipata, que unirá las provincias de Huamanga y Cangallo, y que según Palacio de Gobierno va a mejorar la calidad de vida de 23.000 pobladores. Esta obra, señalaba Palacio, iba a unir los pueblos de Minascucho con Yachocmayo, Alpayaca, Munaipata y Rosas Pata a través de una vía de asfaltado que costará aproximadamente 86 millones de soles. Señaló también Palacio de Gobierno que la señora Boluarte iba a entregar a través del programa Mi Gobierno 124 millones de soles para inversiones de agua y saneamiento. Todo estaba yendo dentro de lo normal, dentro de lo planteado por este gobierno, es decir, la presencia de la señora Dina Boluarte rodeada de policías, rodeada de militares,
Hay ayeros también que son convocados para la ocasión, evitando que llegue pues la población, la sociedad, a manifestarse en contra del régimen de Boluarte y Otárola. Recordemos que en Ayacucho es una de las zonas donde más asesinatos han habido durante el régimen de Dina Boluarte. Entre ellos está el caso de Christopher Ramos, un joven de 15 años que fue asesinado por las fuerzas del orden, fue asesinado por la espalda mientras él trataba de huir de las zonas donde se estaban produciendo las manifestaciones, mientras trataba de dirigirse hacia su domicilio. Y también fue asesinado, entre otros, el esposo de la señora Ruth Bárcena. De esto vamos a hablar más adelante, porque ¿qué fue lo que ocurrió? La señora Dina Boluarte, conjuntamente con el gobernador regional de Ayacucho, Gulfas Colima, quien también tiene una serie de asuntos pendientes con la justicia, estuvieron pues repartiendo caramelos, dulces, como parte de una actividad aparentemente lúdica, y mientras esto se venía desarrollando, como decimos, con un fuerte contingente de seguridad, un fuerte contingente policial, dos señoras lograron romper el cerco policial. Ruth Bárcena Loaiza y Hilaria Aime llegaron hasta donde estaba la presidenta Dina Boluarte y fue Hilaria Aime o Ruth Bárcena quien la confronta, la logra empujar a la señora Boluarte reclamándole por el asesinato de su esposo y es finalmente Hilaria Aime Gutiérrez quien la jala de los cabellos a la señora Boluarte mientras exigía sanción y justicia tanto para ella como para los responsables políticos y militares y policiales que han sido exonerados, han sido absueltos, han sido en algunos casos premiados, ¿no es cierto?, por parte de este gobierno. El caso obviamente se volvió viral, el video transmitido por Canal N se volvió viral y en primer momento se identificó a Ruth Bárcena Loaiza. Ella es representante, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho. Ella perdió a su esposo en esas protestas que ocurrieron en diciembre del año pasado. Leonardo Anjo Chaja, o Leonardo Anco Chaca, Leonardo Anjo Chaja, fue el esposo de Ruth Bárcena, quien fuera asesinado como parte de los asesinatos que se produjeron durante las movilizaciones de diciembre del 2022. Recordemos que Anco Chauca fue alcanzado por una bala, fue, según comenta Ruth Bárcena en declaraciones a Infobae, fue uno de los las primeras personas que fue auxiliada por el servicio médico del SAMU. Lo trasladaron a un establecimiento de salud por la herida de gravedad que tenía. Una bala le había impactado en el tórax, pero le destrozó dos riñones, el hígado y el páncreas, es lo que señala Ruth Bárcena. Él tuvo una hemorragia interna al recibir el impacto. Los médicos tuvieron que quitarle una parte del intestino, el hígado y del páncreas. Le quitaron los dos riñones. Con todo esto, él continuó luchando por su vida hasta que finalmente el 17 de diciembre, falleció a las 4 de la mañana. Bárcena era un trabajador que transportaba mercancías, tenía como principal búsqueda, como principal anhelo, seguir trabajando para cuidar a su hija de 7 años y a los gemelos que iba a tener más adelante. Y eso es bastante complicado. Dice Ruth Bárcena, mi hija se quedó sin su padre a los 7 años. Ella soñaba con pasar sus 15 con su papá y eso no va a suceder. Para mí eso es doloroso. Todas las noches me pregunta cada vez, ¿por qué mi papá? ¿Por qué no fue otra persona? ¿Por qué a mi papá lo mataron? Son preguntas bastante dolorosas y muy difíciles de responder a una niña pequeña, dijo Ruth Bárcena. ¿Ok? Conforme se conoció el caso y se pensaba que era Ruth Bárcena la persona que termina jalándole el cabello a Dina Boluarte, los trolls de siempre, dirigidos, manejados o en todo caso asusados, ¿no es cierto?, por algunos personajes, entre ellos una personajita, una prista, que no vamos a mencionarla para no darle mayor fama, empezó a divulgar una serie de videos, unos videos de TikTok de la señora Ruth Bárcena,
en los cuales la señora Ruth Bárcena aparece haciendo algunos trendings, haciendo algunos doblajes mientras canta algunas canciones, hablando sobre la felicidad, ¿no es cierto? Incluso hay un video en donde ella habla sobre un viaje que va a realizar con su hija y este personajillo del partido aprista agarra y dice, pues qué pena, ¿no? ¿No? Que estaba sufriendo por su esposo y ahora celebra la soltería y usa el aeropuerto que su esposo quería quemar. O sea, el ataque más bajo del mundo, el más vil, el más estúpido del mundo cuando se trata de desprestigiar a una persona. Porque finalmente, pues, cada persona procesa sus duelos de distintas formas y el tema de ser una persona que ha perdido a alguien no significa, pues, que va a perder definitivamente sus ganas de vivir o va a convertirse en alguien pues amargado, que va a estar llorando todo el tiempo, sino que también hay otras formas de desahogar su duelo, pero parece que esta gente acostumbrada a ciertos estándares no lo logra entender y no lo logra procesar. ¿Correcto? Entonces Ruth Bárcenas fue atacada, fue señalada en TikTok, incluso como parte de un operativo contra la señora Dina Boluarte, ¿no? El mismo Alberto Taro la ha mencionado, dicho eso, que puede haber sido parte de una operación contra un atentado contra la señora Dina Boluarte. ¿Atentado? No, o sea, son dos mujeres que ya estaban pues molestísimas, hartas, si me permiten el término, estaban empinchadas ya con la dejadez, con la falta de justicia en nuestro país por estos premios que se le dan a quienes mataron a su esposo y a sus hijos y si tienes a la responsable de estas muertes, pues es obvio que vas a tener algún tipo de reacción frente a esta situación, frente a esta impotencia que genera el no tener ni un atisbo de justicia. Como lo decíamos, Ruth es representante de esta asociación de víctimas y ha enfrentado autoridades de este régimen por la demora en las investigaciones. Su testimonio ha resaltado y ha revelado la complejidad de las situaciones en las que se mezclan las tensiones políticas y personales. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? En una rueda de prensa sobre los resultados de acción contra la delincuencia en San Martín de Porres, el ministro del Interior, Víctor Torres, respondió algunas preguntas sobre estas agresiones que sufrió la señora Boluarte en Ayacucho. Él anunció como si estuviera hablando del tren de Aragua, que ya las mujeres están debidamente identificadas. La prensa ya las había identificado desde la misma tarde, porque ellas no actuaron de manera oculta, ni tapándose el rostro, ni como parte de un proceso de ataque, de atentado. No. Fueron a cara pelada a enfrentar a la señora Boluarte, ¿no? Y anunciaron su captura. El ministro del Interior anunció su captura. O sea, se demoran en capturar a Vladimir Cerrón, que a estas alturas ya es un personaje, o sabemos que es un personaje vinculado con el régimen, a pesar de estas peleitas estúpidas que suele tener en Twitter, ¿no? Porque recordemos el caso de Patricia Benavides y la función que ha tenido Vladimir Cerrón en todo este tema. No pueden contra el tren de Aragua, se les escapa Wanda del Valle, se les escapa un feminicida y van a ir contra dos mujeres, dos ciudadanas comunes y corrientes, cuyo único delito, entre comillas, es haber perdido a sus familiares más cercanos. Obviamente organizaciones de derechos humanos, gente de la sociedad en general, incluso algunos colegas han salido a defender a la señora Bárcena, a la señora Aimé Gutiérrez, ¿no? Hilaria Aimé Gutiérrez, para decir, hombre, esta acción es parte de un rechazo, ¿no? A esta impunidad. Finalmente, lo que Alberto Tarola también fue entrevistado por la señora Mónica Del, entrevista bastante concesiva, hay que decirlo, ¿ah? Y aseguró que las personas que gritaban contra la mandataria no eran más de 20, o sea, en su enajenación, la misma enajenación que vimos en Dina Boluarte, que sonreía a todo momento cuando la estaban jaloneando del cabello, y empujando y todo lo demás, ella seguía sonriendo, ¿no? O sea, la señora esta vive en su mundo y Alberto Tarola también vive en su mundo. Dice que los que critican y le gritaban a la mandataria no eran más de 20 y que Boluarte siempre ha sido bien recibido en toda su visita. ¿No ven las redes sociales? ¿O no escuchan cuando hay gente que logra romper el cerco policial que ellos mandan poner todo lo que le dicen a la señora Boluarte?
Hoy el gobierno, hoy lunes, mientras estamos emitiendo este podcast, el gobierno ha cambiado el jefe de la Policía Nacional. El jefe del Estado Mayor y el inspector general pasan al retiro por la asunción de Víctor Sanabria, quien asumió el cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú en reemplazo del policía semiótico de Jorge Angulo. Ahora, dicen que estos cambios, según han estado señalando algunos colegas, algunos periodistas, estos cambios no tienen que ver con lo ocurrido el fin de semana en Ayacucho, sino que ya es un proceso que se venía dando y que incluso este personaje, Víctor Sanabria, sería un personaje muy cercano a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, que también está siendo investigado, fiscalizado por los medios de comunicación, porque este señor estaría utilizando recursos del Estado, presionando a prefectos y subprefectos para poder avalar o avanzar con la inscripción de su partido político, ¿no? Entonces, esto también hay que señalarlo y hay que decirlo. Los amigos de Huayca han hecho una radiografía de Víctor Sanabria y señalan que él fue ascendido en diciembre del 2023 al grado de teniente general, pese a investigaciones por presuntos actos de corrupción y crimen organizado en Arequipa y Lima. Se le investiga a Sanabria por el caso Intigold Mining. Según la tesis fiscal, Sanabria, como ex general de la policía de la novena macrorregión policial, habría enviado personal policial mucho antes del enfrentamiento donde murieron 14 mineros. Es investigado por el violento ingreso de la policía también a la Universidad Nacional de San Marcos el año pasado, en enero del año pasado, hace un año. O sea que mientras el Ministerio de la Mujer se rasga las vestiduras porque le jalaron el pelo a Dina Boluarte y salen los ministros a reclamar. ¿Quién reclamó cuando entraron ilegalmente a San Marcos y agredieron a todas esas mujeres que estaban ahí, que iban a movilizarse en Lima contra Dina Boluarte? Es un asco esto, o sea, finalmente lo que hace este régimen es terrible. La Fiscalía anunció la apertura también de una investigación contra Ruth Bárcena e Hilaria Aime por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Ellas, por voluntad propia, han llegado hasta la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga. Ellas están siendo asesoradas legalmente por la gente de APRODE, de la Asociación para Derechos Humanos, y ellas consideran que no tienen que esconderse. Han dicho, no tenemos por qué escondernos, nosotros no hemos matado a nadie, como otros, ¿no? Y es una actitud coherente y valiente de ponerse a derecho y hacerle frente a las acciones del gobierno de Dina Boluarte, porque ténganlo por seguro que el gobierno de Dina Boluarte, la señora Dina Boluarte, con lo resentida que parece que es, y Alberto Tarola, con lo vengativo que parece que es, no van a dejar tranquilas a estas señoras. Bárcena y Hilaria Aime han dicho que se pretende distorsionar su actuar y están desconociendo el dolor e indignación frente a la masacre ocurrida hace más de un año en Ayacucho. O sea, ¿qué tal raza? La Fiscalía abre investigación sobre estos casos cuando ni siquiera ha avanzado ni ha terminado el proceso de investigación de precisamente las personas que han fallecido. Ruth Bárcena, por el caso de su esposo, Hilaria Aime, por el caso de su hijo, Christopher Ramos, un joven de 15 años que dejó el colegio para dedicarse a trabajar. Trabajaba en el cementerio de la ciudad de Ayacucho, limpiando tumbas, ofreciendo servicios ahí en el cementerio. Y él se estaba dirigiendo a su domicilio cuando, según el video que todos hemos visto, un miembro del ejército aparece por detrás de él, se escabulle por detrás de los árboles y le dispara por la espalda, mientras él está avanzando para huir del lugar y tratar de llegar a su casa. Matan a tu hijo de 15 años de esa forma, también un sustento de tu familia, porque él había dejado de estudiar para ponerse a trabajar y tratar de ganar ingresos para poder pagarle la universidad a su hermana mayor, 2 años mayor que él, que recién había ingresado. Y la responsable de esas muertes llega a tu casa, se empieza a matar de risa, tira caramelitos como si fuera un show, y te vas a quedar tranquilo, tranquila, te vas a quedar callado, callada. Si hubiera sido tu hijo y hubieras tenido al frente a Dina Boluarte, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué le hubieras dicho?
cuando todas las puertas se te cierran, cuando una fiscalía manejada por una tipa que también mueve sus hilos, ha movido sus hilos de la manera en que ha querido, ¿no es cierto?, para buscar también impunidad, te cierra las puertas para investigar lo que está pasando o lo que pasó con tu hijo, 15 años. ¿Tú qué harías? Dicen que los padres no deberían enterrar a sus hijos, que no forma parte de la ley de la vida. Pero ¿qué pasa cuando esa ley es quebrantada por esta gente? ¿Qué haces tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué hicieron los deudos de las víctimas de la Cantuta, de Barrios Altos, de Pativilca, cuando tuvieron a Fujimori al frente, cuando lo tuvieron sentado en el banquillo de los acusados? ¿Qué piensan ellos ahora que ese tipo que se estaba muriendo hace 8, 9, 10 años sale feliz de la vida sonriendo para su foto del DNI? ¿Hasta dónde va a llegar la impunidad? ¿Qué harías tú si matan a tu hijo, a tu hermano, a tu pareja, a tu padre, a tu madre? Y el responsable, la responsable de la muerte de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu pareja, de tu hermano, de tu hermana, está al frente tuyo matándose de risa. ¿Mm? Y protegido, y cubierto, ¿no? ¿Te van a decir terruco por eso? ¿Te van a decir que formas parte de una organización que quiere matar, atentar contra el presidente, la presidenta? La tibieza dirá, no, hay que condenar la violencia, que la violencia no, ok, la violencia no es justificable, pero esos tibios que vienen ahora a decir que la violencia no es justificable, ¿qué decían cuando mataron a nuestros hermanos en Ayacucho, en Apurímac, en Puno? Está bien, cholos de mierda, terrucos, que los maten por violentistas. ¿No fue eso? Y ahora se rajan las vestiduras y ay, que la violencia, ay, que la DINA, que cómo la van a tratar así, que es la presidenta, así no nos guste. Cositas para pensar. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ojalá hay que tener en cuenta que lo que le pueda pasar a Ruth Bárcena o a la señora Aime a partir de aquí en adelante es otra vez responsabilidad de este gobierno que ya tiene 50 muertos en sus manos. El gobierno de Boluarte, de Otárola y de este Congreso y de esta Fiscalía que también ha venido haciendo lo que se le ha dado la gana y forma parte de este colectivo. Y que no crean que nos hemos olvidado todavía de lo que está pendiente con el caso de Patricia Benavides, porque ahí hay mucha gente que también va a tener que rendir explicaciones, así que no crean que nos hemos olvidado, porque aquí las cosas se dicen de frente y sin filtro, porque así es, se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Y bien, llegamos al final de esta edición de Se Tenía que Decir. Esperemos que las novedades que haya más adelante con respecto a este caso y a la agresión, o en todo caso, a esta
no sé si llamarla lección o reacción que ha sufrido la señora Dina Boluarte. De los muertos uno no se burla, menos si son tu culpa. Nos encontramos en una próxima edición. Recuerden que si quieren que sigamos adelante con este proyecto, pueden apoyarnos a través de sus aportes en Yape y en Plin, o Yape Plin, aquí, según lo que puedan ver los códigos en pantalla. Y a quienes nos están escuchando, recuerden que pueden hacerlo también a través de sus respectivas aplicaciones al 993-898-570. 993-898-570, el número telefónico para recibir sus aportes en Yape y en Plin. Yo soy Paco Pérez García. Nos encontramos en una próxima edición.